Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro. Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abell 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Telescopio Espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños, en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abell 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero una vez más, la respuesta, no molestar, el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó 2 años en ensamblar la imagen.
Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration, o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta, combinando la potencia de 8 potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur. Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, y ¡voilá! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de 1000 todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26.000 años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción, pero en lugar de escupir lava producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una radieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones. He aquí algo genial que los científicos descubrieron hace poco: los agujeros negros de Schrödinger. Sí, al parecer, los objetos más aterradores de nuestro universo son aún más aterradores. Ahora sabemos que también pueden existir en muchos estados a la vez. ¿Pero qué significa esto? Averigüémoslo. Los agujeros negros son los misteriosos titanes de nuestro universo. A veces da la sensación de que cuanto más aprendemos sobre ellos, menos sabemos. Los descubrimos hace muy poco, en el siglo XX. Desde entonces, hemos encontrado varios ejemplares por todo el universo. Sus tamaños varían desde una pequeña ciudad hasta alcanzar tamaños espantosos e inimaginables. Pero probablemente su característica más importante es su enorme masa, y ahí es donde entra en juego un estudio reciente. Los científicos han descubierto que los agujeros negros tienen propiedades cuánticas muy inusuales. Al parecer, cada agujero negro puede ser a la vez grande y pequeño, ligero y pesado, no vivo y vivo. Bueno, tal vez no la última parte. Espero que no haya ningún agujero negro vivo.
Pero la idea principal del descubrimiento es que cada agujero negro puede estar en todos los estados posibles al mismo tiempo. Suena raro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, la capacidad de ser todo al mismo tiempo no es un concepto nuevo en la ciencia. Eso es lo que los físicos llaman superposición o, por decirlo de forma sencilla, estado de incertidumbre. Los físicos cuánticos lo descubrieron por primera vez en partículas cuánticas diminutas y notaron algo muy extraño. Mientras no observamos una partícula, existe literalmente en todos los estados al mismo tiempo. Solo cuando comenzamos a interactuar con ella, por ejemplo, al observarla, medirla o simplemente haciendo algo, solo entonces la partícula decide qué estado tendrá. Te daré un ejemplo. Imagina que tienes una pelota en una caja. No sabes qué aspecto tiene. El asunto es que, mientras permanece en la caja, la pelota es de todos los colores al mismo tiempo. Solo cuando la sacas de la caja, elige finalmente un color. Todo esto ocurre instantáneamente, así que no te das cuenta. Para ti, la pelota siempre ha sido azul. Suena aterrador, ¿cierto? Esto plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo entienden estas partículas que las estamos observando? ¿Cómo deciden en qué estado se encuentran? ¿Y qué aspecto tiene realmente nuestro mundo si solo vemos lo que se nos muestra? Por supuesto, este descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad científica. No es de extrañar, suena un poco inusual. Eso mismo pensaba el físico Erwin Schrödinger a principios del siglo XX. Las ideas de las teorías cuánticas le parecían delirantes, así que decidió desafiarlas. Realizó un famoso experimento. De seguro has oído hablar de él, incluso si no sabes nada de ciencia. Así es, el infame experimento con el gato de Schrödinger. ¿Cuál era su objetivo? En primer lugar tenemos un gato y una caja. En la caja hay un recipiente con gas tóxico y un mecanismo especial. Cada hora hay un 50% de probabilidades de que este mecanismo abra o no el contenedor de gas. Si eso ocurre, el gas venenoso se libera y el pobre gato no sobrevive. Si no ocurre, el gato sigue sano y salvo. No te preocupes, se trató de un experimento puramente hipotético, ningún gato resultó herido. Pero imaginemos que encerramos a un gato en una caja y esperamos una hora. Llegó el momento de comprobar el resultado. Aquí es donde nos acercamos a la parte más interesante. ¿Cómo crees que terminaría esta situación en nuestro mundo normal? Bueno, en una hora el contenedor se abriría o no se abriría, y ese sería el momento que definiría el destino del gato. Después, solo tendríamos que abrir la caja para conocer la respuesta. Sin embargo, en física cuántica, todo es mucho más extraño. Según sus enseñanzas, hasta que no abramos la caja, el gato estará vivo y no vivo al mismo tiempo. En otras palabras, el mismísimo universo no sabe qué hacer con este gato. Es como si el pobre animal estuviera en medio de dos mundos dentro de la caja. Cuando la abras, el universo elegirá un resultado aleatorio. ¿Y bien? ¿Por qué le hacemos todo esto a un pobre gatito? Bueno, al principio Erwin Schrödinger quería demostrar lo estúpido que sonaba todo esto. Sin embargo, al hacerlo, confirmó por accidente que los físicos cuánticos tenían razón. La situación resultó bastante divertida. Fue algo así. Estos físicos cuánticos no saben de qué están hablando. Según su lógica, el gato de mi caja debería estar vivo y no vivo al mismo tiempo. Esperen un momento. Tienen razón. Schrödinger recibió el premio Nobel en 1933, aunque no fue por este descubrimiento, y en 2022 otros 3 científicos recibieron el Nobel por otro hallazgo en este campo. Ellos fueron Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger. Lo obtuvieron por sus experimentos con estados cuánticos entrelazados. ¿Qué nos dice todo esto? Supongo que tendremos que buscar explicaciones en una especie de magia de mecánica cuántica. Lamentablemente, la humanidad no está lo suficientemente desarrollada como para probar ninguna de estas teorías, aún. Pero tenemos muchas hipótesis interesantes. Por ejemplo, la teoría de los universos paralelos es uno de los intentos de explicar este fenómeno. ¿Recuerdas la pelota en la caja?
Básicamente, según la teoría del multiverso, hay un número infinito de realidades diferentes, así que si no sabes cómo es la pelota, podría decirse que existe en ese estado de incertidumbre interdimensional. Cuando abres la caja y miras la pelota, te transportas a una realidad aleatoria, por ejemplo, a una en la que es azul. Suena difícil de creer, pero también emocionante. De acuerdo, pero ¿por qué necesitamos toda esta información? ¿Qué relación tiene con el descubrimiento reciente? Los científicos pensaron, si las partículas diminutas del universo se comportan así, ¿qué pasa con los objetos espaciales gigantes? Por eso decidieron dirigir sus dispositivos no al microcosmos, sino al espacio lejano. El físico teórico estadounidense e israelí Jacob Bekenstein fue el primero en sugerir que los agujeros negros podrían tener las mismas propiedades extrañas, pero esta teoría debía ponerse a prueba. El objetivo de la investigación era encontrar una conexión entre las partículas cuánticas y los agujeros negros. Los investigadores crearon una estructura informática y colocaron en ella una partícula cuántica simulada fuera de un agujero negro gigante simulado. Este análisis demostró que sí, los agujeros negros también podían existir en varios estados a la vez. Por ejemplo, pueden ser increíblemente masivos y al mismo tiempo no tener masa. Además, cada una de estas misteriosas puertas espaciales puede tener varias masas al mismo tiempo. El modelo demostró que estas masas superpuestas se encontraban en ciertas bandas o proporciones determinadas, tal como predijo Bekenstein, dijo la física Magdalena Sitch, refiriéndose al estudio. Aún no queda muy claro qué significa todo esto, y este descubrimiento por sí solo no nos ha acercado mucho más a comprender cómo funciona el universo o qué ocurre en el interior de los agujeros negros. Solo logramos comprender una cosa: todo lo que nos rodea es mucho más complicado y fantástico de lo que pensamos. ¿Quién sabe? Es posible que los agujeros negros sean portales a otros universos paralelos. En este momento es imposible refutarlo. En otras palabras, una vez más, el universo nos ha demostrado que es más extraño, misterioso y fascinante de lo que podríamos imaginar. Esperemos que en el futuro lleguemos a comprender al menos un poco lo que ocurre en él.